Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con más relevancia que nunca, los tres ejes vitales del avance tecnológico, como es la información, las comunicaciones y la automatización, colocarán un ladrillo más en la construcción y la arquitectura del edificio del proceso electoral hondureño del 2021. Delineadas en el duro ambiente preelectoral, con la oposición fragmentada y el oficialismo cuestionado en la gestión de gobierno y por no dar luz verde a la segunda vuelta electoral, entre otras reformas, el avance tecnológico que el Consejo Nacional Electoral CNE busca imprimir responde a necesidades históricas de certeza y garantía de resultados electorales. Este martes, la concejal del CNE, Rixi Moncada, ratificó que los proyectos tecnológicos para las elecciones generales absorberán el 50% de la asignación presupuestaria que el Congreso Nacional aprobó para el órgano electoral. Los proyectos que enfocan a la verificación personal por huella dactilar, la transmisión de resultados preliminares, así como la divulgación, la auditoría y el centro de llamadas para resolver la conflictividad que posiblemente se presente el día de las elecciones. Quizás la cultura política y la mecánica electoral en día den paso al voto por Internet, una de las formas de votación más recientes adoptadas en sistemas electrónicos electorales y es, por cierto, un gran desafío. Sin embargo, frente a experiencias negativas con el uso de lectores digitales de huellas en países latinoamericanos, donde se utilizaron sanitizantes y geles en base a alcohol para reducir en un 70% la capacidad de estos ingenios tecnológicos, el CNE dispondría pedir a la Cámara Legislativa deje en suspenso su uso en esta ocasión. El organismo electoral y expertos en el tema iniciarán una investigación para establecer si el uso de sanitizantes y geles de alcohol al momento de votar restringe en efecto la efectividad del lector digital al momento de captar las huellas de los electores. Contrario a esto, en la segunda vuelta de mitad de junio en 13 cantones electorales para gobernadores regionales después de las históricas elecciones del 15 y 16 de mayo en Chile, el Ministerio de Salud reafirmó el uso recomendado de gel y alcohol ante la pandemia de COVID-19. Chile, aplaudida por liderar procesos seguros y con información oportuna, repitió su buena experiencia el 15 y 16 de mayo anterior en las elecciones municipales, regionales y de los 155 constituyentes que redactarán la nueva constitución. El Servicio Electoral chileno dispuso los resultados en actas de escrutinio que luego son subidas a la red de transmisión de datos, que funciona como una red totalmente privada y con enlaces dedicados solo a estos servicios. La red es encriptada y validada a nivel de conectividad para cada local de votación, y en ella trabajan más de 2.500 personas en temas técnicos, expresaron autoridades de aquella nación que confirman su preparación para las elecciones presidenciales del domingo 21 de noviembre. Otro caso ejemplarizante en la inversa es Perú, donde a más de 15 días de concluidos los sufragios en segunda vuelta, el organismo electoral no cuenta con un resultado definitivo ante las numerosas impugnaciones de Keiko Fujimori contra el apretado triunfo de Pedro Castillo. De vuelta a los sufragios nacionales, el ente electoral destinará 280 millones de lempiras para pagar la deuda política de los partidos constituidos y las Fuerzas Armadas para gastos de transporte de las maletas electorales. Fuera de los dominios de la técnica y la tecnología, en el mundo político imperan las leyes y la voluntad, y a ellos se dirige el clamor de la sociedad por unas elecciones confiables y transparentes. En el 200 aniversario de independencia, a 40 años de vida democrática, Honduras avanza a una jornada de elecciones complicadas por la pandemia de COVID-19, con 14 partidos políticos, mayor abstencionismo y la expectativa de que la tecnología sea la base angular de las históricas elecciones de noviembre próximo.
Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Les saluda Guillermo Paz Manueles, les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy miércoles 23 de junio del 2021. Como lo vieron en el reportaje de introducción, vamos a hablar a profundidad con nuestros invitados de este proceso electoral, los ribetes, las innovaciones tecnológicas, el panorama que conlleva todo el proceso electoral general del mes de noviembre. Hay algunos expertos que aseguran que sin duda alguna el paso va a ser fundamental si se implementa el lector digital de huellas, si se puede definir con claridad y blindar y tener la certeza que va a funcionar el nuevo sistema de transmisión de resultados electorales. Desde luego hay una innovación con lo que va a ser la nueva integración de las juntas receptoras de votos, la depuración del Censo Nacional Electoral. Desde luego que no se puede quedar ahí, por un lado, el nuevo sistema de identificación nacional, aunque han habido algunos errores con el enrolamiento, pero de todo eso se trata el proceso electoral. No solo es el momento de llegar a pedir el voto, de definir las planillas, es una logística tremenda que desde luego impacta en el aspecto presupuestario de las elecciones del mes de noviembre. Por ahí se están manejando algunos techos, se habló primero de más de 1.300 millones, ya en las últimas horas ya la cifra sobrepasa los 2.000 millones de lempiras, porque se argumenta por parte del Consejo Nacional Electoral que todas estas innovaciones tecnológicas, desde luego, tienden a encarecer el proceso electoral de nuestro país. Pero ¿cuál será la certidumbre de la población sobre que este proceso electoral va a ser confiable, va a ser transparente? Al final del mismo nadie va a quedar alegando me hicieron fraude. Al final del mismo los que perdieron van a reconocer paladinamente al ganador y se va a sumar entonces después a un primer año de gobierno alejado de los conflictos, alejado de la descomposición social, sino que todos los actores sumados a echar a andar la carreta del país, porque es feo, es triste comenzar un gobierno, un primer año, con problemas serios, con crisis, con polarización de los sectores de la sociedad. Así que todo eso lo vamos a platicar esta mañana con nuestros invitados. Inicialmente les presento a la rectora Julieta Castellanos. Ella está con nosotros a través de la plataforma de Zoom y le damos la más cordial bienvenida. Rectora, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, un saludo especial. Gracias por la invitación. Es realmente de mucha satisfacción poder compartir con el distinguido ciudadano don Augusto Aguilar este programa. Desde luego, todo su conocimiento y su aporte en esta materia ha sido para el país muy importante. Gracias a usted por la invitación y al público que está sintonizando Canal 11. Muy bien, gracias doctora Julieta Castellanos. Así como lo dijo la ex rectora, el doctor Augusto Aguilar fue uno de esos talentos que ocupó el Congreso Nacional y otros sectores para elaborar lo que es la nueva ley electoral. Desde luego, la innovación del lector de huellas está tipificado ya en la nueva ley electoral. Doctor Augusto Aguilar, gracias por acompañarnos esta mañana. Con usted. Buenos días. Es un honor, un placer estar nuevamente con ustedes, con la doctora Castellanos, que ya hemos estado en varios eventos en este medio y en otros, y por supuesto que es una persona con mucho conocimiento sobre diversos temas, de tal manera que me siento muy bien y esperamos que este evento del día de hoy pues resulte de utilidad para el pueblo y para las personas que especialmente están interesadas en los temas electorales. Muy bien, muchas gracias, doctor Augusto Aguilar. Aquí en el estudio del Foro La Entrevista me acompaña el abogado Rafael Padilla. Él es miembro y él es dirigente del Partido Salvador de Honduras, también un experto en temas político-electorales. Abogado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Yo quiero felicitarlo hoy especialmente a usted. Me parece un gran periodista, un gran reportero, una persona juiciosa. Y aquí vamos a... Bueno, en primer lugar yo me reconozco como Sócrates, alguien que no sabe. Vengo a aprender
y a dar mis pequeñísimas opiniones de los temas electorales, que es un área que merece mucho debate. En primer lugar, por la construcción que tenemos de la justicia electoral, de la decisión electoral, una construcción partidizada, y hay sobre todo que ponerle atención a ese tema, porque nadie puede estar sometido a los rivales, y eso da mucho que pensar sobre lo positivo o lo negativo de la reforma que se ha hecho. Una reforma no necesariamente tiene que ser algo positivo. Una reforma puede ser positiva o negativa. Y en el caso de haber partidizado las autoridades electorales, a nosotros que no estamos presentes en esa partidización, nos da mucho que pensar. Muy bien, muchas gracias, abogado. También nos acompaña el abogado Kenneth Madrid. Él es miembro y representante de la ASJ, de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y también de Transparencia Internacional. Desde luego también un experto en materia política y electoral. Abogado Kenneth Madrid, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, licenciado. La verdad que siempre es un placer estar acá en la entrevista, y sobre todo hablando de este tema tan importante para la sociedad hondureña como lo es el proceso electoral, y sobre todo también acompañando a sus distinguidos invitados el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Quiero comenzar con la doctora Julieta Castellano. Doctora, dicen que la inversión en política vale la pena y que hay que gastar en política y en procesos electorales los recursos que sean necesarios. Creo que, digamos, depende en qué se gasta, para qué se gasta, los objetivos, los resultados de esa inversión y los propósitos. Sin lugar a dudas, todo proceso electoral es un proceso de erogación presupuestaria, tanto las elecciones primarias como las elecciones generales. Sin embargo, lo más importante es que de ese proceso electoral salgan autoridades electas de manera legítima, salgan autoridades electas con la aceptación de la ciudadanía, con unos resultados creíbles, y que sean creíbles por la transparencia, por el rigor, por el cumplimiento de la ley, por la honradez de los que están tanto dirigiendo el proceso como el que están administrando las mesas electorales, con una integridad en el proceso. El gasto electoral puede dividirse en varias etapas. Digamos, obviamente la etapa de la campaña es una etapa que es de responsabilidades compartidas entre los partidos políticos que reciben fondos del presupuesto público, del presupuesto que todos aportamos a este país. Tiene también responsabilidad estatal en cuanto a que hay órganos que tienen que fiscalizar el uso de esos recursos. Tiene que haber también una probidad en el uso de los recursos, y también no desviar fondos del presupuesto ordinario del país para esa campaña. Eso es una etapa, esa es una parte. Lo otro es la inversión propiamente dicho en los órganos electorales, que en esencia es el Tribunal de Justicia Electoral, es el Consejo Nacional Electoral y también el Registro Nacional de las Personas, en este componente donde tienen que apoyar y aportar todo un proceso de identificación que no tiene únicamente una función electoral, sino que es una identidad ciudadana para todos los propósitos que se necesitan. Sin embargo, en una etapa electoral, pues también tienen unos recursos que utilizan y emplean para este propósito. Yo creo que considerando el país que tenemos, el PIB de nuestro país, las enormes carencias, es de valorar este enorme esfuerzo presupuestario que hace el Estado de Honduras, que hacemos los hondureños, y lo legítimo, lo comprometido es que esta inversión sea para la estabilidad del país,
sea para un proyecto de desarrollo inclusivo, sea para elegir unas autoridades creíbles y unas autoridades que no defrauden a la ciudadanía. Eso sería lo que estaríamos esperando y es lo legítimo después de conocer toda esa enorme población que vive en pobreza y en pobreza extrema, y que aún así este país hace un esfuerzo extraordinario por colocar fondos para unas elecciones primarias y para unas elecciones generales. Muy bien, muchas gracias, exrectora y doctora Julieta Castellanos. Doctor Augusto Aguilar, usted fue uno de esos talentos que estuvo ahí redactando la nueva ley electoral junto con otro grupo de expertos en el tema político electoral de nuestro país. ¿Esta nueva ley electoral nos va a llevar a un proceso electoral austero o a demandar más recursos, que como dice la doctora Castellanos, que no vayan a reñir con necesidades básicas de la población, porque lo primero que dice el pueblo es qué barbaridad, cuánto se invierte en política y hace falta esto y esto en los barrios, en las colonias, en los sectores sociales? Doctor. Sí, efectivamente, nosotros participamos en la redacción de la nueva ley, pero a mí me tocó también participar en la redacción de la ley anterior. Para ese tiempo yo fui el coordinador de la comisión de dictamen de la ley que se aprobó en mayo del 2004 y que por cierto es una buena ley. Entonces, en esta nueva ley se contemplaron nosotros como redactores aproximadamente unos 30 cambios en el contenido y en los objetivos, en el propósito. Pero ya en el pleno del Congreso, varias cosas que nosotros propusimos no fueron tomadas en cuenta y se cambiaron, y creo que eso ha sido un retroceso en lo que nosotros estábamos proponiendo. Ahora, sobre la cuestión del tema de la inversión, tiene razón, doctora Castellanos, que estos son varios momentos, varias etapas, pero para mí, en resumen, lo más importante de esto es que, si bien es cierto que el presupuesto o la erogación que hace el Estado en cada proceso electoral es elevado y va subiendo, va aumentando, pero al fin y al cabo, pues la democracia es cara en cualquier parte del mundo. Pero lo que sí es preocupante son dos cosas en esto de la inversión. En primer lugar, esa proliferación de partidos que se están fundando, ya llevamos 14, durante muchos años fueron 5 y en poco tiempo se duplicó y casi se triplica. Entonces, porque la motivación principal para la mayoría de estos partidos es o ha sido la deuda política. Y agregándole por el sistema que teníamos, que eso por suerte ya cambió, con la entrega de credenciales en blanco, que se convertía en un negocio prácticamente para muchos partidos. Ahora, en cuanto a los gastos de campaña, por supuesto que ya se están regulados por la nueva ley, pero lo más importante en esto no es la cantidad o el monto de lo que invierte un partido político en su campaña. Lo importantísimo, lo esencial, es el origen de esos fondos, de dónde provienen. Y en eso sí, creo que los organismos electorales y los organismos contralores del Estado también deben poner mucho cuidado, porque ya sabemos, y es que es una creencia general, que muchos diputados especialmente hacen o realizan su campaña con fondos provenientes de negocios ilícitos. De tal manera que hubo cambios en esta nueva ley, pero hay algunas cosas que todavía quedaron no como lo deseábamos. Doctor Augusto Aguilar, abogado Rafael Padilla, si tomamos en cuenta las innovaciones tecnológicas que va a traer este proceso,
¿considera usted que le va a dar certidumbre a los resultados, tranquilidad a la población, o depende de otro tipo de estrategias o de actuaciones? A mí me parece que no. A mí me parece que, como te dije en la introducción, la construcción de la institucionalidad electoral ha sido, y eso no lo digo con encono ni con ira contra nadie, únicamente un análisis de un ciudadano común y corriente. En primer lugar, la construcción de la institucionalidad ha sido pasar de la neutralidad de que hablaba la Constitución de la República a una construcción partidizada. Todos sabemos, todos en Honduras sabemos, y sobre todo los que estamos cerca de la política, de que los 3 concejales y los 2 concejales suplentes representan intereses de partidos políticos. Todos sabemos, mira, yo tengo la más alta opinión de la abogada Rixi Moncada. Es una extraordinaria profesional, amiga, pero ella representa los intereses del Partido Libre. Todos lo sabemos, además es militante del Partido Libre. Y la señora Ana Paola Hall, que es de las personas o de las abogadas que su belleza es equiparable a su inteligencia, representa los intereses del Partido Liberal. Y el señor Kelvin Aguirre representa intereses del Partido Nacional. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿podemos confiar en ese consejo? ¿Podemos esperar que ese consejo aplique la sagrada ley de la imparcialidad? ¿Ellos van a defender nuestros intereses? Yo me hago esta pregunta para que la opinión pública se conteste a sí misma. Y la respuesta a mí me parece que es un no. No van a cuidar nuestros intereses. Pero además de eso, nos sacan de la mesa electoral receptora. Y un partido que todos saben en Honduras la fuerza que representa Salvador Narrala, sea parte o no de la institucionalidad del país, tenga o no tenga diputados, me parece un gravísimo error y una gran grosería el hecho de sacarlo de la mesa electoral receptora. Porque somos una fuerza competitiva, la gente informada, la gente que lee encuestas, la gente que tiene acceso a datos, sabe precisamente que nosotros tenemos una posibilidad de ganar, pero no tenemos o se nos ha negado el derecho a defender nuestros votos. Así que yo creo que la calidad de la democracia hondureña, porque ahora en el mundo la democracia se ha impuesto como una moda. Todos los países en América tienen democracia, pero la calidad de la democracia es diferente de un país a otro. De tal manera que nosotros vemos que ha habido un retroceso en la construcción de la institucionalidad democrática. Y yo invitaría muy respetuosamente a todos los actores a trabajar en ese sentido, porque tampoco nosotros podemos imponer nuestros argumentos por la fuerza. Y al final nosotros solo tenemos una opinión, pero esa una opinión que, como te lo he dicho, está sembrada, está minada por la duda de la neutralidad que pueda tener el Consejo Nacional Electoral en el próximo proceso. Y por otra parte, para finalizar este segmento, yo soy de los que creo de que los problemas de Honduras se arreglan con democracia. Y en ese sentido hay que gastar lo que sea necesario en democracia, porque si nosotros tenemos una democracia de alta calidad, una democracia real, una democracia que garantice que la persona electa es la persona más votada, ahí sí se van a poder arreglar los problemas nacionales. Se va a poder arreglar el tema de la salud, el tema de las vacunas, el tema de la educación, que la educación, vista desde mi punto de vista, se encuentra en una gran crisis, el tema de la justicia, el tema del Estado de Derecho, el tema de las garantías a la inversión. Así que yo, quizás sea un soñador, quizás sea una persona, un idealista, creo que la democracia es el motor
o la fuerza o el vector que puede impulsar la solución definitiva de todos los problemas nacionales. Muy bien, muchas gracias, abogado. Abogado Kenneth Madrid, hablando concretamente de innovaciones tecnológicas. Se van a adquirir, y así lo establece la nueva ley electoral, lectores digitales de huella, para saber que la persona que está ahí votando sea la persona que corresponde al número de identidad, que no vaya a ser una persona con identidad falsa. Se habla también de un robusto sistema de transmisión de resultados, que nada tiene que ver con el fatal y terrorífico TREP de los procesos electorales pasados. Se habla de una depuración del censo y, en fin, la nueva integración de las juntas receptoras de votos también, que se toma como una novedad. Sí, en efecto, mire, licenciado, solo hay una circunstancia bajo la cual se puede justificar el presupuesto que el Consejo Nacional Electoral ha solicitado al Congreso Nacional, y es implementando precisamente estas acciones que ya la ley establece. Así, para que los viejos fantasmas que siempre han aparecido y que siempre se ha podido por parte de los diferentes partidos políticos establecer de que hay fraude por diferentes circunstancias, porque hay muertos que votan, porque en la mesa o en la junta receptora de votos es donde se produce diversas circunstancias bajo las cuales personas que no están inscritas terminan votando. Entonces, para alejar estas viejas circunstancias, es la única justificación bajo la cual se permite que haya este incremento sustancial de la democracia. En efecto, mire, la democracia cuesta dinero, pero cuando se es bien invertido también, cuando el dinero es bien administrado. Y otra cosa podría suceder también, miren, no es necesario esperar que los recursos estén o que el Congreso Nacional los asigne para comenzar los procesos de adquisición de todos estos aspectos tecnológicos. Deberían de comenzar ya, no esperar que el Congreso asigne, deberían de comenzar ya con el proceso de adquisición de la transmisión de resultados preliminares para que todo el pueblo hondureño, dentro de las siguientes 2 horas de cerrada el proceso electoral, pueda tener los resultados, y resultados creíbles. Y con certeza de que el voto ciudadano es el que se respeta y es el que está efectivamente dando la transmisión el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Para que cuando los fondos sean asignados por el Congreso Nacional, ya el proceso de adquisición está en su etapa final y no vaya a darse la misma situación de que cuando se asignen los recursos ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para poder hacer el proceso de adquisición y venga otra vez la misma circunstancia bajo la cual ya no hay tiempo para poder hacer el proceso de adquisición, y vengan las viejas circunstancias en la cual no hay que hacer una contratación directa ahora, ¿verdad? Entonces, mire, hay tiempo para que puedan realizar, y eso lo permite la Ley de Contratación del Estado, que se pueda realizar, puede perfectamente hacerse. Y ese incremento que se va a dar, mire, las elecciones que han pasado en los procesos electorales anteriores han dejado establecido ya ese tema. Mire, el desastre del 2017 quedó establecido. La transmisión de resultados preliminares es básico en un proceso electoral. Determina la credibilidad del voto ciudadano que se deposita en las urnas. Y solo bajo esas circunstancias es posible ese incremento sustancial que se ha dado al Consejo Nacional Electoral para la administración de este proceso electoral. Mire, y haciendo referencia al comentario que expresaba su invitado acá, el abogado Padilla, mire, la Junta Receptora de Votos siempre ha estado partidizada, siempre ha estado al mando de los partidos políticos, las mesas electorales, y esa ha sido una característica en la cual los partidos políticos no quisieron soltar el control de la mesa electoral, por más daño que se les ha hecho a unos o a otros en los diferentes procesos electorales, no quisieron soltar las mesas. Siempre ha habido daños para uno u otro partido y no quisieron soltar el control, por más que hay buenas prácticas internacionales donde ya se han ido desapoderando de las mesas, donde ha habido ciudadanización, donde hay diferentes tipos de modelos, donde incluso hasta estudiantes universitarios quedan al mando, donde no votan, donde hay una objetividad diferente, etcétera. Pero ese resultado que tenemos ahora de la integración de las juntas receptoras de votos, donde antes había representación de todos los partidos, y ahora solo están los partidos mayoritarios, y me parece también que ahí hay un irrespeto para el derecho de las minorías. Entonces, ahora ya solo está en las principales fuerzas. Entonces, ese resultado
también de los pactos políticos que también hacen daño a la democracia. Muy bien, muchas gracias, abogado. El voto tenía un costo de 39 lempiras, se subió 20 lempiras. Hoy el costo del voto está ubicado en 59 lempiras. Desde luego esto tiene un incremento e impacta sobre la deuda política. 14 partidos políticos que van a recibir recursos de la deuda política una vez finalizado el proceso electoral. A los partidos emergentes ya no se les va a pagar en base al 15% sobre el partido que obtuvo mayor caudal electoral. Ahora se les va a pagar precio por voto, pero hay un agregado ahí a la ley electoral que van a recibir recursos, fondos para procesos de capacitación. Algunos analistas dicen que esto no es más que endulzarles el interés a los partidos pequeños, porque se les quitó el porcentaje, pero van a recibir recursos y no estamos hablando de 200 ni de 300 lempiras, sino fondos importantes para sus procesos de capacitación, cuando los procesos de capacitación les correspondería hacer al mismo Consejo Nacional Electoral, para funcionarios electorales y para capacitadores de mesa, miembros de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Solo quería traerles a colación estos detalles. Doctora Castellanos, ¿considera usted que la partidización o la politización, como dirían otros, del Consejo Nacional Electoral es un elemento que nos pone en tela de duda o en tela de juicio la actitud que pueda tener este ente electoral para ser neutral y aplicar correctamente la ley electoral en nuestro país? Yo coincido con el abogado Kenneth Madrid de que los órganos electorales, todos, siempre han estado, digamos, bajo la conducción directa de los partidos políticos. Y cuando digo todos, no solamente es el Consejo Nacional Electoral, ha sido el Registro Nacional de las Personas, que aunque no es en sentido estricto un órgano electoral, sí ha sido manoseado algunos procesos, sobre todo con la gestión de la tarjeta de identidad y con la entrega de la tarjeta de identidad, y ahora también el Tribunal de Justicia Electoral. Lo que pasa es que hasta las elecciones del año 2009, elecciones solamente con opción que ganaran dos partidos políticos. Y los dos partidos políticos, al tener muchas coincidencias entre ellos, no había confrontación, era más los acuerdos y los consensos políticos. Esta situación cambia en la elección del año 2013. El órgano electoral sigue manejado directamente por el bipartidismo, pero irrumpen dos partidos nuevos, Libre y el PAC en aquel momento, que sin lugar a dudas iban a tener un caudal importante de electores. Esta situación de que el bipartidismo estuviera manejando los órganos electorales se extiende hasta el año 2017 y esto provoca realmente grandes dudas, grandes incertidumbres por el manejo que hubo en ese proceso electoral del día de hoy. Pero esto ha sido un proceso que así han funcionado los órganos electorales. En este sentido, no ha habido retroceso con la nueva ley electoral, porque lo que hacen ahora los tres partidos mayoritarios en el Congreso Nacional es darle una cuota de participación en igualdad de condiciones al Partido Libre. Y en este sentido, hay consenso entre ellos. Entre quienes no hay consenso, los partidos que están fuera. Y en ese caso, lo correcto hubiese sido que los representantes o que los tres concejales y los tres magistrados de los órganos, digamos, electorales no fueran propuestos por los partidos políticos, sino que fuesen propuestos por organizaciones o que fueran nombrados ciudadanos, hombres y mujeres, que no tuviesen una militancia y que no expresen, que no expongan públicamente sus preferencias políticas, como lo hemos estado viendo en estas elecciones primarias que ya se dieron.
es un problema y creo también que esto es una concesión que ha hecho, digamos, el Congreso Nacional de última hora, el hecho de darles a los partidos políticos para su capacitación. Y creo que fue percibido como una concesión, dado que se modificó el cálculo de la deuda política, lo que sin lugar a dudas distorsiona también y subordina a los partidos políticos porque los van a estar dependiendo del presupuesto estatal. Pero también creo que todos tenemos esa sensación de que la proliferación de los partidos políticos en este país es producto de ver a los partidos políticos como una forma de obtener recursos millonarios. Porque lo que conocimos es que los partidos que participan, independientemente de los votos que obtengan, estaban teniendo entre 9 y 10 millones de lempiras por participar. Obviamente que esto se convirtió en una forma bastante directa de tener recursos. ¿Qué hace la diferencia entre los partidos políticos? La doctrina en que se sustentan, la teoría, el paradigma en el que anclan sus propuestas. En este sentido, los partidos políticos son conservadores, son liberales, son, digamos, socialdemócratas, demócratas cristianas, socialistas, pero hay un paradigma, hay un ancla que es lo que define, y esto es teoría, esto es la doctrina partidaria. Pero cuando tenemos 14 partidos políticos, la pregunta es, ¿cuál es la doctrina partidaria? ¿Cuál es la teoría en la que se sustentan? ¿Cuál es el paradigma político e ideológico en el que se nutren sus dirigentes? Y sin lugar a dudas, otro tema que entró en esto es las credenciales que conocimos en las elecciones del año 2017, que el Partido Libre y el Partido Liberal no pudieron cubrir con 5,000 y hasta con 8,000, digamos, representantes en las mesas electorales, los dos partidos. Y esto, digamos, obviamente, si un partido que tiene consejos departamentales, consejos locales, en los 18 departamentos del país no tiene capacidad para poder tener en las mesas electorales los 18,400 representantes, menos capacidad van a tener los partidos que no tienen autoridades departamentales ni autoridades municipales. Debo decirle que nosotros hicimos una investigación cuando yo presidía el IUDPAS, y llegamos a muchos departamentos del país, y es increíble que aún los partidos históricos, algunos de ellos, no tienen ni sede ni oficinas. O sea, y no estamos hablando de los partidos que se crearon hace 20 o 30 años. Estamos hablando de partidos que no tienen sede, que no tienen dónde reunirse. Entonces hay una desestructuración. Pareciera que los partidos únicamente se preocupan por los procesos electorales, pero no en fomentar, no en crear estructuras departamentales, digamos, y municipales. Y en ese sentido, entonces, ¿de qué partidos estamos hablando? Cuando sacan 3,000, 4,000 votos, ¿a quién representan? ¿Qué tan potente es esa voz para decir yo represento y por lo tanto tengo derecho a X, Y y Z? Claro, y por la forma, cómo se estructuraron los órganos, digamos, electorales, sin lugar a dudas, todos los partidos inscritos van a decir no estamos representados, y tiene razón porque no están representados. Por eso, lo correcto es que no sean los partidos políticos los que dirijan los órganos electorales, ni las mesas electorales, porque ese es el origen de la duda. Y esta duda no la va a superar
el hecho de que hayan electores de huella digital, que haya, digamos, acta electrónica, porque sin lugar a dudas van a estar diciendo, el que cuenta los votos es el que hace el acta y es el que va a procesar el dato. El que está en la mesa es el que dirige. Y eso creo que ojalá se pueda superar, porque de lo contrario, esa enorme inversión que hay que hacer y que, bueno, si la ley lo dice, ojalá que se cumpla, porque si no, entonces estaríamos con leyes que no se están cumpliendo. Y yo quiero solo decirle, digamos, al abogado Madrid, que por mi experiencia administrativa en la universidad, no se pueden hacer compras sin imputación presupuestaria. Eso es un delito. Cualquier funcionario que comience un proceso de compra y que no tenga un presupuesto aprobado, eso es penalizado. Y un buen administrador de una institución no le permite para cualquier autoridad que quiera hacer una compra sin imputación de gasto, a menos que, creo yo, que una salida podría ser que el Congreso Nacional autorice al Consejo Nacional Electoral que inicie un proceso de compra antes que se apruebe un presupuesto, pero también eso sería, digamos, abusar de poder. Pero bueno, el Congreso Nacional abusa de poder casi en cada reunión. Pero, digamos, un funcionario, digamos, que cuida su integridad y que no está dispuesto a estar sometido a una investigación después por el Ministerio Público, no inicia un proceso de compra si no tiene un presupuesto aprobado, porque una cosa es que lo solicite y otra cosa es que se lo aprueben. Así que en todo caso va a depender de la agilidad con que el Congreso Nacional apruebe este presupuesto para que se inicien los trámites. Y creo que ahí va a quedar demostrada también la voluntad política, porque si aprobaron una ley donde dice que hay que hacer ese tipo de gastos, tendrían que aprobar un presupuesto de manera expedita para que se ejecute y que se pueda comenzar con este proceso de adquisición. Aunque, repito, creo que las dudas las van a estar sembrando los partidos políticos que se sienten no representados, inclusive aquellos partidos políticos que tienen una conducción que no es hegemónica, como el Partido Liberal, que sabemos hay una división, inclusive el Partido Libre, que aun cuando no es una división confrontativa, hay una fragmentación interna que lo hace que tenga opiniones disidentes de lo que es la coordinación general. Muy bien, muchas gracias, doctora Julieta Castellanos. Agregando a lo que dice la exrectora, también hay un problema de conectividad en las áreas rurales. Una gran cantidad de juntas receptoras de votos van a estar ubicadas, van a estar localizadas en lugares donde ni siquiera hay luz eléctrica. Peor, para que haya una conectividad con internet. ¿De qué manera se van a traer los resultados? Ahí entra el tema de los famosos votos rurales y el pánico que le da estas palabras a muchos sectores políticos y sociales de nuestro país. ¿De qué manera se van a traer estos resultados de las zonas rurales? ¿Quién va a garantizar y asegurar que sean los resultados correctos y precisos? La conectividad en estas áreas rurales, desde luego, también es un elemento que preocupa. Doctor Augusto Aguilar, ¿por qué los partidos políticos se pelean en tener representación y dicen yo quiero estar en la mesa receptora de votos? No me pueden dejar por un lado, yo quiero tener mi gente ahí también. ¿Por qué tanto pleito por incorporarse a la Junta Receptora de Votos, doctor? Y fíjese que es una cuestión más bien de conducta, de comportamiento colectivo. Eso es lo que hemos venido acumulando, la desconfianza, la duda y prejuzgando, porque si usted escucha a los partidos políticos, no dicen que necesitan representación en las mesas para que haya transparencia, sino que quieren tener representación para ir a defenderle sus votos, porque están suponiendo que los otros son los que van a robar votos. Eso es tan sencillo. Vea usted, yo he estado en 99 elecciones en América Latina. Soy miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. Fíjese que en ninguna parte de América Latina son más de 5 miembros en las mesas.
Son 3 o 5. No van a ser 14 como se está pidiendo acá. Y yo no es que esté diciendo que ellos están equivocados. Solo quiero decir que ese es el producto de todas las experiencias negativas que hemos acumulado. Vea usted, en el Perú fueron las elecciones hace poco. Mire cuántos miembros son en el Perú y tienen un padrón electoral de 25 millones de electores. 3 miembros de mesa en el Perú. Y si lo va a buscar en los demás países de América Latina, son 3 o 5. O sea que el hecho no es necesariamente que hay que estén representados, sino, insisto, que es en el comportamiento, en la actitud y las experiencias que sean negativas que hemos tenido. En esa parte tienen razón. Pero la otra cosa que sí debemos señalar es que en la mayor parte de los países de América Latina, la selección de los miembros de mesa no son propuestos por los partidos, como aquí. Honduras es el único país que ha quedado así, en toda América Latina. ¿Cómo se seleccionan los miembros de mesa? De diferentes maneras, como lo estaban señalando algunos de los compañeros panelistas. Vean, en algunos países es un voluntariado, hasta en Dominicana es un voluntariado. En otros es a través de convenios con las universidades, con los colegios, con los gremios, etc. En otros países es por sorteo, que eso lo habíamos propuesto nosotros como redactores de la ley, que la mejor forma en Honduras, por lo menos desde un punto de vista ideal, era que del censo de la mesa, que son 300 personas, de ahí por medio de un sorteo se seleccionaran las 5 miembros propietarios y los 5 suplentes. Y de esa manera evitar, pues hasta cierto punto, la desconfianza, que esto va a ser muy difícil. Ahora bien, en la integración de los organismos electorales, no dice la ley que acaba de redactar y que se aprobó, no dice que los miembros del Consejo Nacional Electoral serán del Partido Liberal, del Libre y del Partido Nacional. No dice de los partidos mayoritarios o que han tenido mayor cantidad de votos en la última elección. Eso lo que quiere decir que después de este periodo y dependiendo de los resultados de esta elección que vamos a tener en noviembre, la integración del nuevo Consejo Nacional Electoral sería diferente si hay otros partidos mayoritarios y ya no son los que están en este momento, los 3. En otros países, como en El Salvador, por ejemplo, que lo tenemos cerca, ¿cómo se integra el Tribunal Supremo Electoral? Se integra porque constitucionalmente lo dice. Los 3 primeros miembros corresponderán a los partidos mayoritarios y los otros 2 propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Y en todos los países los miembros de los consejos, de los organismos electorales, provienen de los partidos políticos. Nada más que la diferencia está en que realmente hay una propuesta, se proponen 3 o 4 candidatos por un partido y el Congreso selecciona, entre comillas, pues el mejor, cosa que no sucede entre nosotros. Lo dice la ley, no lo dice que cada partido propondrá a su miembro, no, que dice que el Congreso Nacional los elegirá. Pero el problema es, vuelvo a lo que decía al principio, es el comportamiento. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Que anticipadamente o con días o meses atrás ya tienen su candidato y pueden haber en el mismo partido mejores candidatos, pero ya tomó la decisión la dirección central de los partidos o el máximo dirigente o líder que tenga en ese momento. Esos son los grandes errores. Entonces yo insisto en que muchas veces las leyes pueden ser perfectas, pero si quienes las aplican no lo hacen de la manera correcta, seguiremos teniendo los mismos problemas. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en su foro La Entrevista, platicando esta mañana de las elecciones
las innovaciones y las expectativas. Abogado Rafael Virgilio Padilla, ¿qué piensa usted de lo que dijeron la doctora Julieta Castellanos, Augusto Aguilar en torno a los recursos que desde luego los partidos emergentes, como los otros 14 partidos políticos existentes, tienen derecho a recibir? Bueno, en primer lugar, a mí me parece de que siendo los otros participantes en este foro personas tan destacadas, veo cierta resignación a que el país va a seguir con el mismo derrotero, la politización obstinada del sistema electoral, lo cual a nosotros nos parece incorrecto. Puedo ser un soñador, puedo ser un idealista, pero creo que hay que destrabar al país de la politización electoral de cualquier forma. Me pregunto yo a mí mismo, ¿cómo hicieron otros países? ¿Cómo hizo Costa Rica? ¿Cómo hizo Argentina? ¿Cómo hizo México, donde había un partido que dominaba totalmente la estructura, la institucionalidad estatal? ¿Cómo habrá hecho España, que viene de una dictadura en 1978 y donde los conservadores son una fuerza real que impiden cualquier reforma de modernidad? Y yo creería, y me lo digo a mí mismo, de que los países cambian porque sale un individuo extraordinario. Así como vamos, escuchando a los actores en este foro, me parece que Honduras va a seguir por el mismo derrotero, que va a haber una crisis electoral, que va a haber una crisis sobre si hubo o no hubo fraude, porque la mesa está construida por los rivales de una fuerza política competitiva o sumamente competitiva, que no tiene participación en la contabilización de los votos, lo cual me parece a mí absolutamente injusto e irracional. Yo creo de que va a haber que esperar a que surja esta persona que con un liderazgo fuerte impulse la neutralidad de los procesos, porque por ahora veo obstinado a los partidos políticos tradicionales en mantener el control de la mesa, y así es muy difícil hacer verdadero desarrollo. Mi padre, yo soy hijo de un arquitecto, y mi padre, cuando yo era casi un niño, le gustaba leerme como cosas clásicas, ¿no? Y me leyó de un hombre que se llamaba Marco Vitruvio, era un arquitecto, y decía que toda obra, y la institucionalidad de cualquier país también es una obra, debe de tener 3 elementos. Primer elemento, la belleza. Venustas en griego. Quiere decir la paz social. Segundo elemento, firmitas o firmeza. Esa firmeza debe ser la verdadera práctica democrática. Y el tercer elemento debe ser la utilidad. Utilitas. O sea, el desarrollo de Honduras. La utilidad del proceso es precisamente el desarrollo. Y nosotros creemos que mientras el proceso electoral no garantice la verdadera democracia, no garantice la imparcialidad, no garantice la participación de todo en condiciones parejas, no puede haber ese tal desarrollo, no puede haber esa utilidad, no puede tener firmeza y no puede tener belleza, porque no va a haber paz social. Ya vimos lo último que pasó en la elección del 2017. Fue verdaderamente caótica. Así que nosotros, en el narralismo, que es un movimiento anticorrupción básicamente, creemos que la reforma que se ha hecho es insuficiente. Creemos que la reforma se queda corta y se queda pobre, porque deja a unos por fuera y sobre todo a fuerzas competitivas, y porque no va a garantizar la paz social y la estabilidad. Mira una cosa, el trabajo de un político es precisamente dar estabilidad, dar paz. Un político o un buen político en condiciones democráticas no está para hacer revoluciones, no está para hacer desorden, no está para hacer relajo, está precisamente para garantizar la paz.
Y esta ley electoral o esta reforma electoral no garantiza precisamente la paz. ¿Por qué no garantiza la paz? Porque tanto el Consejo Nacional Electoral como los otros órganos que forman parte del proceso democrático, como el Registro Nacional de las Personas, hacen más caos que paz. Ya vimos nosotros la construcción de la nueva tarjeta de identidad, no la terminan de entregar, hay mentira tras mentira. Es muy probable incluso que nosotros vayamos al proceso electoral votando con 2 identidades, y eso también hace más caos. Pero también, como en política no hay casualidades, es muy probable que sea un caos programado, y nosotros tenemos que tener cuidado de todo eso. Nosotros invitamos al liderazgo de los partidos a que surja esa mente, a que surja ese liderazgo que haga verdaderas prácticas democráticas. Si no surge ese liderazgo, si no surge esa fuerza, si no surge ese empuje, muy posiblemente nosotros sigamos teniendo una Honduras como la que siempre hemos tenido, atrasada, antidemocrática, autoritaria, con un proceso, como bien dijo Kenneth, dominado secularmente por los partidos políticos. Pero eso no garantiza el desarrollo, no garantiza la transparencia, ni mucho menos garantiza la democracia y la paz social. Muy bien, gracias, abogado. Abogado Kenneth Madrid, ¿comparte los criterios expresados por el abogado Padilla cuando dice que la actual ley electoral no garantiza la paz social, no garantiza la cohesión en la población ni la certidumbre de resultados del mismo proceso electoral? Aunque Augusto Aguilar dijo que ellos propusieron 30 cambios en esta nueva ley electoral, pero algunos de estos cambios no fueron tomados en cuenta. Sí, en efecto. Miren, no, por alusión le quería decir con mucho respeto a la doctora Julieta que tiene mucha razón. O sea, mire, lo que yo le manifestaba era lo siguiente, y se los digo porque así ha sucedido, y en el pasado esa ha sido la excusa. Por eso no tuvimos transmisión de resultados preliminares en las elecciones internas. Mire, el CNE tuvo un presupuesto aprobado para 2021 de aproximadamente 1.760 millones de lempiras, de los cuales en las elecciones internas erogaron aproximadamente 800 millones. Tienen todavía un diferencial presupuestario. Ellos bien podrían tener esa disponibilidad presupuestaria, reorganizar su presupuesto interno, y como está en la ley aprobada, la transmisión de resultados preliminares, y también tienen aprobado el tema del lector de huella, podrían en este momento disponer presupuestariamente para poder realizar el proceso de adquisición de estos servicios, como es la transmisión preliminar de los resultados electorales y también el lector de huellas. Ellos tendrían que analizar y sondear por cuánto anda la parte presupuestaria, pero cualquiera de los dos podrían iniciarlo. Creo que incluso hasta más importante sería el TREP que el otro, y obligatoriamente el Congreso Nacional, para realizar las elecciones, tiene que dar presupuesto de conformidad a los solicitados. Creo que han solicitado alrededor de 1.700 millones en total para realizar el proceso electoral. Estoy muy claro, para realizar una adquisición también necesitamos tener la disponibilidad presupuestaria, pero ellos pueden hacer una readecuación interna viendo las prioridades, ¿verdad? Eso lo pueden realizar. Mire, en el tema de la ley, de la nueva ley electoral, mire, había mucha expectativa, y en esto quiero decirle también al doctor Augusto Aguilar, que trabajó en ese tema. Mire, nosotros como ASJ propusimos un código electoral. En ese código electoral había una gran cantidad de buenas prácticas internacionales en la cual se incorporaban para que pudiese incluso la comisión de dictamen, incluso tuvimos reuniones con el doctor Augusto Aguilar y con el resto de la comisión que integraba la redacción, y habían buenas prácticas y buenos ejemplos de cómo se podría desarrollar o tener mejores prácticas en los procesos electorales, incluso la integración de los órganos electorales. Bueno, al final se impuso el criterio de los partidos políticos, que es lo que es mejor para sus intereses, y no terminó siendo lo que toda la sociedad hondureña esperaba. Mire, el detalle es que tenemos una nueva ley electoral, pero con viejas prácticas del pasado. O sea, solo es una nueva ley, pero
no tiene las aspiraciones elementales que nosotros deseábamos. ¿Cómo cuáles aspiraciones? Nosotros deseábamos una junta receptora de votos, pero no integrada por los partidos políticos. Nosotros queríamos órganos electorales no integrados por los partidos políticos, que hubiera un proceso meritocrático de selección de todos estos funcionarios que integraran estos órganos, donde hubieran personas con las más altas capacidades, que no fueran miembros de partidos políticos o que no tuvieran militancia demostrada y que le pudieran en el futuro demostrar a la población que pueden administrar un proceso electoral limpio, transparente, con garantías de que el voto ciudadano depositado en las urnas se respetara. Esos eran los temas. Y mire, hay otro tema fundamental. Nosotros en el Código Electoral que propusimos le decíamos, trabaja en el tema de el financiamiento de los partidos políticos. Mire, casi nadie habla de ese tema. Y ese es un tema vital y fundamental, no han querido entrarle. Mire, esta unidad de fiscalización, transparencia de partidos políticos y candidatos, es un buen esfuerzo y como primer punto de entrada estaba bien, pero no tiene dientes. No tiene dientes e incluso la forma de ejecutar y de imponer sanciones, eso prácticamente, mire, los propios partidos políticos y los candidatos no le hacen caso a la unidad de política limpia, no la cumplen. Y ahí prácticamente también está politizada. Ese es otro problema también. Las personas que están en la unidad de política limpia son miembros de partidos políticos y responden a los intereses de partidos políticos. Mire, entonces, ¿qué pasa? Si queremos ver un cambio que vaya aparejado con la ley y con el actuar de los funcionarios públicos, entonces tiene que ser un dúo que funcione de manera equitativa. Buena ley, entonces, pero también funcionarios que no respondan a los partidos políticos. Mire, los partidos políticos, es cierto, son instituciones de derecho público que garantizan la democracia y que es la única forma que conocemos para elegir y ser electos y tener una representatividad del pueblo. Perfecto, pero hagámoslo bien. Ya estamos en otros tiempos, estamos en otras circunstancias. Ya los años 80 ya pasaron los años 90, y ahora estamos en otro tiempo y en otra sociedad. Hay que irse despojando de esas viejas prácticas y darle a la sociedad hondureña lo que necesita para evolucionar. Así como estamos, muy difícilmente vamos a lograr tener un verdadero derecho electoral o una verdadera justicia electoral. Mire, ese es otro tema. Se hizo una nueva ley electoral. El gran cambio fundamental, ya no tener un órgano solo que administre la parte electoral y que también dicte justicia electoral. Ahora está el sistema bicéfalo, hay dos órganos. Pero ¿qué pasa? Ahí tienen al Tribunal de Justicia Electoral sin ley. Ahí está como que a usted le den un carro, se lo regalen, pero no tenga motor. Ellos se sienten, quieren arrancar el carro, pero no tienen la forma. Y eso va a generar... Nadie se pone a pensar que eso le va a generar una crisis en el proceso electoral general. Cuando venga todo el proceso de impugnación, venga todo el proceso para resolver, no tienen... Mire, ahí vi yo que ellos se reunieron con Almagro en la OEA. ¿Y cuál fue la principal queja que colocaron ellos? Que no tienen ley para poder resolver todos los asuntos que se someten a su conocimiento. Entonces, mire, el gran trabajo de los diputados en este segundo semestre, ahora que retomen las sesiones, debería de ser la aprobación de la ley procesal electoral, darle un marco jurídico a estas personas. Pero mire, en conclusión, no hay un gran cambio. Prácticamente tenemos una nueva ley y tal vez podemos disentir de los invitados, pero no hay cambios trascendentales, ni los temas que la sociedad hondureña quería que discutieran las principales fuerzas políticas. No se discutió la segunda vuelta, tampoco se discutió el tema de la reelección. Ahí están pendientes. Muy bien, muchas gracias, abogado Madrid. Sobre la unidad de política limpia, se dio a conocer en las últimas horas un informe, un comunicado donde anunciaron sanciones económicas para 5 partidos políticos que no presentaron sus informes financieros, entre estos el Partido Salvador de Honduras. El ingeniero Narrala, yo le consulté ayer sobre este tema y dijo que esto es un grave error, que ahí ocurrió un error y que va a pedir los detalles porque ellos no han recibido recursos del Estado todavía como institución política para presentar informes financieros, que lo que hasta el momento se ha gastado en el Partido Salvador de Honduras en capacitaciones y en organización
lo ha cubierto él con sus propios recursos. Fue lo que dijo el ingeniero Salvador Nasralla sobre esta imputación por parte de la Unidad de Política Limpia, que se convierte en una sanción para 5 partidos políticos. Doctora Castellano, su criterio sobre esto que estamos abordando, de la ley electoral, si es avance, no es avance, si va a dar cohesión o no nos va a dar tranquilidad, electoralmente hablando. Sí, digamos, en principio quiero aclarar que no tenemos diferencia con el abogado Padilla ni con el abogado Kenneth en Madrid. No tenemos diferencia porque digamos, no he planteado que hay grandes reformas electorales. No sé de dónde viene ese concepto, digamos, de ustedes, porque yo creo que lo esencial de esta reforma es que el fondo del conflicto, el fondo, la circunstancia que resta credibilidad al proceso, está en 2 instancias, que es la conducción, la rectoría de los órganos electorales politizados, y en eso los 4 órganos, que uno de ellos directamente, o 3 de ellos directamente, están involucrados en el proceso, como es el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia, tiene representantes de los partidos políticos, y el registro de las personas, que aunque no es un órgano estrictamente solo para el proceso electoral, sí tiene una relación directa con el proceso, y es por este tema de ahora muy visualmente, por todo el proceso que hay para obtener la nueva tarjeta de identidad. Pero hay coincidencia con ustedes dos. Digamos, de mi parte, yo he planteado que son órganos politizados y que eso resta credibilidad y suma a la confrontación y al conflicto por parte de de todos los partidos que no se sienten representados, y como dijo el abogado Aguilar, están pensando que no tienen quien les cuide el voto, porque ya hay una desconfianza sentada en el proceso, o sea, pero no desde ahorita. Yo recuerdo las elecciones del año 2017, el Partido Liberal, que tenía un representante, desde el comienzo de las elecciones estuvo diciendo que iba a haber fraude. Yo me preguntaba, pero si tienen un representante ahí, que si no recuerdo mal era el abogado Eric Rodríguez. Eric Rodríguez, sí. Disculpe el abogado Rodríguez, se me había olvidado el apellido. Entonces, yo me preguntaba, si tienen un representante, ¿por qué están hablando de fraude? Era entendible que lo dijera Libre porque no tenía representante. Pero en este momento, digamos, sería como que si alguno de los 3 partidos que está presentes ahí diga que va a haber fraude. Entonces, si tienen quien les cuide el voto, como ellos mismos dicen, ¿de dónde viene la duda? Y si lo vemos, no solamente es un problema de la duda interpartidaria, es un problema de la duda intrapartidaria. Y eso lo vimos en las elecciones primarias. Duda intrapartidaria en el Partido Liberal, que tiene entiendo yo, unas impugnaciones. Duda también en el Partido Libre, dudas inclusive en el Partido Nacional, que no afloran porque ellos tienen otra forma de resolver los conflictos. Entonces, estamos viendo que no es un problema de los órganos electorales, es un problema del sistema de partidos políticos que no confían entre ellos mismos. Y miren qué gravedad, porque los mismos que dirigen el sistema están trasladando a la ciudadanía estas dudas. Por lo tanto, lo ideal, lo correcto es lo que hacen los otros partidos, los otros países, que no sean representantes de partidos políticos los que estén ni dirigiendo los órganos ni presidiendo las mesas. Y quiero plantearlo con claridad, porque no quiero
que ni el abogado, digamos, Virgilio Padilla, ni el abogado Kenneth vayan a salir, o el público vaya a salir con la idea de que estamos planteando de que son grandes reformas. En absoluto. Eso realmente en absoluto. Ahora, digamos, tampoco yo creo en los caudillos. Yo no creo en los caudillos, porque al final digamos, la sociedad paga un costo, y creo que lo estamos viendo en el vecindario. Yo creo en los órganos, en las instituciones, y me parece que una oportunidad para que tengamos nuevas leyes es cambiando el Congreso Nacional. Si nosotros en esta elección logramos que los partidos políticos, y ojalá que los partidos nuevos, los que todavía acaban de entregar sus propuestas para diputados, que se logre elaborar listas departamentales de los mejores diputados, y que le apostemos a esas listas departamentales con nuevos diputados. Porque si vemos, el 87% de los diputados que aspiraban a volver al Congreso Nacional salieron reelectos. Si diputados llegan al Congreso Nacional, no van a haber reformas, aunque tengamos un presidente con una o presidenta con una capacidad y una visión de estadista. Cualquier propuesta de reforma que llegue al Congreso, estos diputados que ya han estado ahí y que son los que aprobaron las sedes, que son los que aprobaron esta ley electoral, que no tomaron en cuenta las 30 reformas que planteó la comisión en la que estuvo el doctor Aguilar, sino que aprobaron las reformas a su imagen y semejanza para poder continuar ellos ahí. Los que aprobaron que la MASIC se fuera del país, los que aprobaron las reformas al Código Penal. Si esos 87% de diputados queda, no esperemos que haya nuevas leyes. Para que haya cambios en el país, hay que apostarle a otro parlamento, hay que apostarle a otros diputados. Por supuesto que en esta legislatura ha habido, digamos, diputados que son diferentes, que han tratado de hacer las cosas, digamos, diferentes, los hemos visto con sus denuncias, pero no tienen la fuerza parlamentaria para hacer los cambios. Por lo tanto, se requiere que se modifique, y ahí va a estar realmente la posibilidad de cambio en el país, que haya un cambio, un relevo, pero no únicamente un relevo generacional, porque igual hemos visto que los jóvenes están votando igual que los grandes, porque esos jóvenes que llegan condicionados, digamos, llegan con unos recursos que les dan los más grandes, y los hacen votar como ellos. No es un relevo generacional, no, es un relevo de gente con otros conceptos, gente con otros principios. Esa es la oportunidad que tenemos de tener nuevas leyes en el país, y ojalá que Honduras deje de ser el único país todavía que quede en América Latina donde los partidos políticos son los que dirigen los órganos, digamos, electorales. Ojalá que ese nuevo Congreso sea capaz de revertir esas leyes, digamos, la ley de las sedes, la ley que sacó la MASIC, digamos, ese código penal de la impunidad, etcétera. Si estamos de acuerdo con eso y coincidimos, porque también queremos otro país, y estamos seguros que haciendo lo mismo de como lo han hecho, digamos, y votando por los mismos de los últimos 40 años, vamos a seguir en la misma ruta, porque lo que hoy tenemos es consecuencia de todo este tiempo. Muy bien, gracias, doctora. Doctor Augusto Aguilar, sus criterios sobre esto que estamos debatiendo también. Sí, yo creo que hemos coincidido todos los panelistas, porque desde mi punto de vista, y como redactor de la ley, tampoco estoy defendiendo ni diciendo que es lo mejor. Siempre lo he dicho, podemos tener la ley más perfecta del mundo, pero si quienes la aplican no la cumplen, entonces, como sucede con mucha frecuencia en este país. Pero sí, tampoco no podemos dejar de mencionar algunos avances. Por ejemplo,
Todos los partidos en crecimiento también tienen representación, aproximadamente unos 3,000 miembros de mesa a cada uno de los partidos llamados pequeños o de crecimiento. Porque van a ser 5 miembros en cada mesa. 3 de los partidos mayoritarios y los otros 2 distribuidos equitativamente y de manera aleatoria. Entonces van a tener más de 3,000 miembros. Partiendo del hecho que serían 18,000 mesas electorales. Pero hay una cosa bien importante en esto, que además que es un adelanto, no estoy diciendo que es lo perfecto. Cada partido político, en la ley así que lo ha aprobado, tiene el derecho de acreditar un delegado observador que puede estar sentado frente a la mesa a una distancia de 3 metros. Desde que se inicia, desde que se abren las urnas, hasta que se transmite el resultado del escrutinio en el acta. Ahí tiene que estar presente. Tiene ese derecho. Y además, si encuentra irregularidades, observa irregularidades, tiene todo el derecho, y la ley lo dice, de consignarlo en el cuaderno o en la hoja de incidencia, y eso puede servir de argumento para después solicitar, hacer impugnaciones o reclamos. Entonces, desde nuestro punto de vista, es un avance. Otro avance es el hecho de que quedó consignado, esto es importantísimo desde mi punto de vista, que el escrutinio tiene que ser público, y si los miembros de la mesa no cumplen esa disposición, serán sujetos o caen en responsabilidad penal. De tal manera que ahora los mismos electores pueden estar observando a una distancia de 4 metros el escrutinio, el conteo y la redacción del acta. O sea que eso obliga o de alguna manera contribuye a que haya más transparencia y que no se cometan irregularidades. Porque precisamente, vean, si los fraudes históricamente no es el organismo electoral superior, sino que es en las mesas. Y ahí entonces es donde se han dado o se han cometido todas estas irregularidades. La otra cosa que también es un cambio significativo que nos ayudará, no estoy diciendo que solucione el problema, es que la transmisión de resultados va a ser de manera simultánea, como era antes, que desde la mesa o de los centros de votación la información llegaba o ha llegado siempre al organismo electoral, y ahí es donde se hace el conteo. Y los partidos políticos lo que quedan es buscando las actas y nunca las encuentran en su totalidad. En el último proceso electoral, ni el Partido Libre, ni el Partido Liberal, ni juntos pudieron reunir todas las copias de las actas. Ahora la transmisión va a ser simultánea al organismo electoral y a los servidores de los partidos políticos en contienda, y se contempla también que puedan ser enviados los resultados de las actas a las pantallas de los medios de comunicación. De alguna manera esto contribuye, y ahí insisto que no es que esté diciendo que es lo mejor o que con eso se soluciona el problema. Vean, nosotros propusimos, y para mí esa es la mayor debilidad del sistema electoral hondureño, nos hemos quedado atrás con lo de la segunda vuelta. Nosotros propusimos la segunda vuelta. Ya solo México, Honduras, Panamá y Paraguay no tienen segunda vuelta. Todos los países tienen segunda vuelta. ¿Por qué? Ya no hay bipartidismo, no hay un solo partido en todos los países que pueda obtener más del 50% en una primera vuelta. Esa es la necesidad de la segunda vuelta. No es para que, como dicen los desde el Partido Nacional, que les van a echar la vaca. No, no es para eso. Mire, el 75, tengo la información de que se han producido alrededor de unas 75 segundas vueltas en América Latina, y en el 80% de los casos el que gana la primera gana la segunda. Solo hay excepciones de vez en cuando que el que quedó en segundo lugar gana en la segunda vuelta, que es el caso de Guatemala, el caso de Costa Rica,
en donde se ha dado la situación que en una segunda vuelta los electores no es que votan a favor de alguien, sino en contra de algo. Y por eso esos DC que han quedado en la segunda lugar han ganado en la segunda vuelta. Entonces me parece, insisto en esto, que la ley pues no es perfecta, y aunque fuera perfecta no resuelve el problema. Lo que sucede es la conducta, insisto, el comportamiento, nuestra cultura política. Vean, fíjense que en Chile no existe organismo electoral, ¿sabían ustedes? No hay tribunal, no hay Consejo Nacional Electoral. ¿Quién organiza las elecciones? El gobierno con los partidos políticos. Y ahí la palabra fraude ni se menciona. ¿Y sabían ustedes que los miembros de mesa de Chile son vitalicios? Y es un honor para ellos. Y el siguiente día en Chile, el mismo día de las elecciones, se están abrazando y saludando los perdedores y los ganadores. ¿Qué es lo que sucede con ese sistema de transmisión de resultados que tanto insistimos nosotros? Mire, en la mayoría de los países, el organismo electoral con sus propios recursos no andan contratando empresas. En la última elección de Colombia, cuando ganó el presidente Duque, le pregunté al presidente, a uno de los miembros del organismo electoral, a las 10 de la noche tenían los resultados. ¿Y quién fue esa gran empresa que les dio esos resultados? Nosotros mismos, con nuestros mismos empleados, con nuestro mismo sistema, ¿Y ahí cuál fue el procedimiento? Muy fácil, por medio de teléfono y escaneo. A las 10 de la noche tenían los resultados. De tal manera que la problemática, insisto, no es tanto en que esté la ley, sino que nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestra cultura, que no hemos avanzado en eso. Fíjense, amigos, que la tinta, por ejemplo, la tinta indeleble, si en otros países ya se ríen de eso, pero nosotros que hubiésemos puesto que se suprima la tinta, hubieran puesto el grito en el cielo por esa gran desconfianza. Y la otra cosa, con esto finalizo, la impunidad, Dios mío. Aquí nadie ha ido preso por cometer delitos electorales. Aquí en países cerca, con Panamá, después de cada proceso electoral, 100 o 200 personas van presos por haber cometido irregularidades. Entonces, si a nadie se castiga, si se cometen delitos, si se hacen fraudes y no hay ninguna sanción, entonces estamos siendo estimulados, estamos siendo incentivados para seguirlos cometiendo. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros, y ya llegando a la etapa final del foro La Entrevista, quiero cederle en primer lugar a la rectora, a la doctora Julieta Castellanos, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un par de minutos, doctora, para que nos deje sus conclusiones y recomendaciones, por favor. Bueno, creo que estamos en una situación en el país de una enorme complejidad que se refleja en diferentes dimensiones. Tanto la crisis, digamos, de salud que tenemos y que es enorme, y que ha dejado realmente al descubierto no solamente las deficiencias del sistema, sino los vicios con los que se administra el sistema de salud, el tema de los huracanes, pero tenemos también problemas estructurales en el país que hereda cada gobierno, como es el tema de la pobreza, el tema de la exclusión social. Hoy todos esos temas se manifiestan, digamos, en la migración forzada, por la inseguridad, por la falta de empleo, el problema de la inseguridad. Yo creo que es una gran oportunidad para que los partidos políticos y sobre todo los nuevos partidos puedan presentar sus propuestas. ¿Qué van a hacer con el tema de la salud, con el tema de la educación? ¿Cuál es la propuesta con el tema de la inseguridad? ¿Cuál es la propuesta para tener políticas inclusivas? ¿Qué medidas de políticas públicas van a impulsar? Es un momento donde tenemos la urgencia de fortalecer lo público. Solo lo público es lo que puede realmente mejorar
la condición de vida de este país, de los hondureños. Por lo tanto, hay que ver este proceso electoral como una oportunidad, como un relevo para el cambio político. Pero ese cambio político no tiene que ser ir a una papeleta sin propuestas. Yo creo que lo importante es que los que aspiran a gobernar nos digan qué van a hacer con el país, cuál es la meta, cuál es el rumbo que el país va a tomar, cuál es la meta a los 10 o 20 años para el 2031, 2040, cómo ven que el país puede estar. Pero no es realmente la confrontación por la confrontación, porque eso ya la gente lo que quiere es oír qué va a pasar con el país. De lo contrario, vamos a ir a un desencanto mayor. Y yo creo que si hay una crisis en toda América Latina, lo estamos viendo. Aún los países que tenían mayor crecimiento económico como Chile han tenido explosiones sociales de una dimensión que no se lo imaginaban, como lo que pasó el 2019 en Chile, siguió Colombia, y luego los procesos electorales que han habido también en la región. Hemos visto que están dejando confrontación. El último caso es el de Perú. Ojalá que las instituciones hondureñas asuman la tarea con responsabilidad. Ojalá que los partidos políticos también asuman con responsabilidad y que pasen, ya digamos, a la denuncia. Está muy bien hacerla, pero también en una fase electoral se requieren las propuestas. Y ojalá que los ciudadanos, hombres y mujeres de este país, votemos a conciencia y que nos demos cuenta que hay que hacer un cambio en el Congreso Nacional para tener un Congreso deliberativo, un parlamento que en realidad legisle a favor de las políticas inclusivas, a favor de los derechos humanos, a favor de los derechos económicos, y que sean políticas inclusivas donde lo público se fortalezca. Eso es lo que aspiramos como hondureños y ojalá que en eso podamos coincidir. Quiero saludar muy respetuosamente a los panelistas con los que hemos estado esta mañana y las gracias a Canal 11 por darnos la oportunidad de hacer estos planteamientos de forma pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julieta Castellanos. Doctor Augusto Aguilar, por favor, sus conclusiones, doctor. Sí, muy brevemente. Creo que estamos a las puertas de una elección general y no quisiera ser pesimista, pero me parece que vamos a tener una nueva crisis por no haberse aprobado las propuestas completas, lo de la segunda vuelta, lo de una nueva forma de integración de las mesas y el problema de la reelección, que está presente y seguirá siendo un tema de mucho conflicto. Tenemos que resolver esta situación. La otra cosa es que quisiera mencionar que nosotros nos vamos a la saga casi en todo. Imagínense que para resolver el problema se creó el Tribunal de Justicia Electoral, como que si eso es la medida sabia con lo que vamos a resolver la problemática. Si 2 organismos electorales solo existen en México, en Perú y ahora en Honduras, y en otros países de América Latina no han necesitado de más organismos electorales para resolver la problemática. Entonces, insisto, que el problema nuestro reside en la desconfianza, en la experiencia acumulada, en la impunidad y en una serie de componentes de tipo de conducta colectiva. Los partidos tradicionales en América Latina desde hace ya 30, 40 años han empezado a desaparecer o a disminuir su caudal político. Y han sido 3 elementos o 3 factores los que han contribuido en eso. Por lo menos, son más. Pero ¿cuál es lo más importante? En primer lugar, la falta de cumplimiento a las promesas de campaña que han sido casi como un disco rayado, la cuestión del empleo, que la mujer, que los jóvenes, que la salud, que la educación. Promesas de campaña siguen siendo las mismas y no hay muy pocas
propuesta nueva. 2, la corrupción. Una corrupción que se convirtió casi como en una enfermedad, diríamos, en los países de América Latina, y por eso los partidos tradicionales fueron desapareciendo. Y en tercer lugar, el nepotismo, un nepotismo ampliado, en donde se emplean a los familiares, a los parientes, pero alrededor de ellos se forman grupos y redes de corrupción que al final, con muchos casos se han dado en varios países, terminan en un fracaso o terminan en un problema nacional, como en Guatemala, como en Perú, como en Ecuador, que han sucedido ese tipo de situaciones. De tal manera que, sin ser, diríamos, pesimistas, pues ojalá que estas elecciones que vienen sean mejores que las anteriores y que no se vaya a producir esa crisis que es muy probable que se suceda por no haberse aprobado la segunda vuelta, insisto, ni haberse resuelto el problema de la reelección. Bien, muchas gracias, doctor Augusto Aguilar. Abogado Rafael Padilla, sus palabras finales, y dígame cómo va el Partido Salvador de Honduras. Ahí anunció Henry impugnaciones de una gran cantidad de planillas. Bueno, te voy a contestar con lo siguiente, y para cerrar la participación. ¿Qué es la política? La política es el mundo de las trampas, es un mundo bajo, es un mundo de los engaños, de las mentiras, de las simulaciones, de los odios escondidos, de la hipocresía, es el mundo del espionaje, del contraespionaje, de los dobles agentes, es ese mundo, ¿no? Y en ese mundo, bueno, hay un gran teórico alemán que dijo que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces casi que no hay moral. Y en ese sentido, pues, lo que está pasando en el narralismo, o con lo que decía la ex rectora, ¿no? La fragmentación de los partidos, es verdad, es únicamente el reflejo de la conflictividad que es natural de la política. Así que eso es lo que pasa en el partido. Unos atacan, otros se defienden. Yo invitaría al narralismo a siempre estar abierto al diálogo, a escuchar a los demás, a escuchar a los que se quejan, a escuchar a los que tienen reclamos por hacer. Porque lo peor que podemos hacer es poner nuestros asuntos en manos de nuestros rivales. Vuelvo a repetir lo que decía el anuncio. ¿Será que los representantes del Libre y del Partido Liberal y del Partido Nacional están interesados en resolver nuestros conflictos? ¿O están interesados en echarle más leña al fuego? De tal manera que estas palabras son para la cúpula del narralismo, en el sentido de ser prudentes y escuchar siempre los interlocutores. En mi caso personal, yo creo que las grandes transformaciones, no de Honduras, sino del mundo, la hacen unas pocas personas. La hacen, lo que decía Thomas Carlyle, los héroes, que unas personas les dicen caudillos. Pero para no estar hablando solo de la política, sino hablando de la literatura, de la religión, de los idiomas, las grandes transformaciones las hacen unas pocas personas. El lenguaje español fue transformado por Rubén Darío. Sin Rubén Darío no hubiera habido transformación del lenguaje. La transformación del Islam o la creación del Islam fue hecha por Mahoma. Sin Mahoma no hubiera habido transformación religiosa. La lengua inglesa fue transformada y el arte poética fue transformado por Shakespeare. Sin Shakespeare no hubiera podido haber avance en el idioma inglés. Igual pasa en la política. Son unos pocos individuos los que van a sacar adelante Honduras o las naciones. Costa Rica fue Pepe Figueres. Argentina fue Perón. Y así podemos encontrar por el mundo, ¿no? Francia, el imperio napoleónico, Napoleón. Roma, la grandeza de Roma, Julio César.
Y así Honduras tiene que nacer esa persona que nos dé democracia, que nos dé igualdad, que nos dé desarrollo. Muy bien. Nosotros no creemos en lo anodino. Nosotros no creemos en idealismo, creemos en actos que van a ser llevados a cabo por individuos puntuales. Si no nacen esos individuos, si no encontramos esos individuos, muy difícilmente Honduras saldrá adelante. Finalizo diciéndote muchas gracias, finalizo deseándole a la patria que termine la polarización y, como dijo Augusto, que nos podamos abrazar unos a otros, que terminen los odios, que terminen las iras, que terminen las cóleras entre los partidos y entre los hondureños, para así poder tener prosperidad, que es lo único que nos puede hacer felices. Muchas gracias, abogado Rafael Padilla. Abogado Kenneth Madrid. Bien. Mire, contento de haber estado con sus 3 invitados el día de hoy y habiendo hablado sobre este tema tan importante en Honduras. Sin lugar a dudas que este año 2021 es fundamental para la democracia. Y mire, hay algunos temas fundamentales en esto que quisiera apuntar en un minuto para despedirnos. Mire, el tema de transformar el país, de que los partidos políticos hagan el cambio, de que estos temas que han quedado en la ley electoral se puedan plasmar, estos pequeños cambios que hubieron. Pero mire, todo empieza por voluntad política. Mire, este fenómeno político que uno trata de estudiarlo, hace 25 años que vengo estudiando todo lo que ha venido sucediendo. Mire, y no es tanto lo que está en la ley. Mire, al conocerlo uno de propia mano, he estado yo el día de las elecciones, en procesos electorales, observando, viendo en tierra adentro. Mire, lo que sucede y está en la ley, lo que está plasmado en la ley es muy bonito, pero lo que sucede en la práctica es una cosa totalmente distinta, y no acá, en el sector metropolitano de las ciudades, montaña adentro. Es muy distinto, es una cosa totalmente diferente a lo que acá sucede, donde están las elecciones generales, un partido político se encierra, saca a los demás de las mesas, se contabiliza y aunque sea público, es otra cosa lo que sucede. Entonces es un tema de principios, es un tema elemental de respeto, es un tema de darle un espacio a la democracia, darle un espacio a poder creer. Y como mire, yo no quiero ser ave de mal agüero y decir, yo quiero que en Honduras haya paz y tranquilidad, eso es a lo que aspiramos todos los hondureños, pero no hubieron reformas, no hubieron grandes reformas, y ojalá que tengamos paz el día de las elecciones y se produzca una votación masiva de las personas y pueda ser ese resultado el que haya, pero con no tener resultados, con no tener grandes cambios, no esperemos tener grandes resultados. Así que esperemos hoy, y ojalá en la Fiscalía de Delitos Electorales sea, así como ya está activada, ojalá que podamos tenerlo de forma activa, tanto en estos meses previos a las elecciones como los días posteriores a las elecciones, para que pueda haber denuncia y que también puedan de oficio estar presentes el día de las elecciones. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar acá comentando sobre estos temas tan fundamentales. Bien, muchas gracias, abogado Kenneth Madrid, a nuestros invitados, a todos, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a un resumen de lo último en noticias. Muy bien, amigos televidentes, iniciamos este resumen informativo con nuestra compañera Gisela Calix. Gisela Calix se encuentra en vivo desde el Instituto Central Vicente Cáceres, donde una gran cantidad de personas han llegado a buscar vacunarse contra el COVID-19. Buenos días, Gisela, con usted adelante. Muy bien, mientras preparamos el contacto con Gisela Calix, vamos con Víctor Valladares. Nuestro compañero Víctor Valladares, de igual forma, en vivo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde también se realiza este proceso de vacunación de cientos de personas en contra del COVID-19. Con usted, Víctor. Así es, Guillermo, tal como usted lo indica, y precisamente nos ubicamos aquí sobre el anillo periférico, donde usted puede observar esta fila de vehículos precisamente
viene desde el complejo deportivo de la Villa Olímpica, y estos vehículos que usted ve a un extremo del anillo periférico van hacia la Universidad Nacional Autónoma. Más o menos estamos hablando casi 1 kilómetro de fila de vehículos, o quizá un poco más, que hay en este momento a la espera de estos ciudadanos que van en estos automotores de poder llegar al lugar para poder aplicarse la vacuna anti-COVID. Como usted puede ver, aquí no hay agentes de tránsito ayudando para el fluido vehicular, y es lo que está provocando esta fila bastante grande de vehículos a esta hora de la mañana aquí en este sector del anillo periférico, tomando en cuenta que a un extremo hay vehículos estacionados que los ciudadanos van en busca de la vacuna anti-COVID que se está aplicando en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma. Muy poco avanzan estos automotores. Nosotros tenemos alrededor de unos 15 minutos de estar aquí ubicados y hemos visto muy poco a que avanza esta fila. Así avanza un poco, unos minutos, pero luego se detiene. Y pues aquí la confusión que se daba más temprano en la mañana, que hacíamos un primer reporte, pues los ciudadanos estaban confundidos porque algunos sí habían hecho su cita por medio de las redes del internet, otros no la habían hecho. Sin embargo, las autoridades al final le dieron una solución. Pero ustedes pueden observar, reiteramos, a esta hora de la mañana aún es grande la fila de vehículos que se encuentra aquí en este sector del anillo periférico. Guillermo, con estas imágenes, junto a mi compañero Juan Barrientos en cámara, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Muchas gracias a nuestro compañero Víctor Valladares. Las imágenes son más que elocuentes. Es un tremendo caos ahí. No estamos hablando ni enfrente de la universidad, sino que cuadras y cuadras antes de la Universidad Autónoma son cientos y cientos de vehículos. Pero ¿cómo está la situación en la periferia del Central Vicente Cáceres? Vamos con Gisela Calix. Gisela, con usted adelante, ¿qué nos puede detallar? Así es, muy buenos días, Guillermo y los televidentes de la entrevista. Déjeme informarle que hay conflictos aquí entre las personas que vienen a buscar la vacuna contra el COVID-19 debido a que hay dos modalidades con las cuales se está atendiendo a la ciudadanía. Unos que realizaron su cita previo a venir a este sitio, mientras que otros están a la espera desde ayer en la noche, otros que tienen varios días de estar realizando este trámite y no lo han podido lograr, lo que ha generado mucha incomodidad entre estas personas, que hay que recordar que la mayoría de ellos, como está establecido, tienen una enfermedad de base, y esto pues les está ocasionando una seria incomodidad de estar parados durante varias horas aquí a la intemperie, están parados en el sol y todavía no se les atiende. Estamos instalados en este sitio desde las 6:30 de la mañana y son muy pocas las personas que han podido hacer su ingreso. Usted puede observar, es enorme esta fila y aparentemente lo que se tiene programado para vacunar a estas personas, según nos han manifestado, son al menos 470 fármacos. Sin embargo, aquí podemos observar que esta cantidad sobrepasa y se están haciendo pues los trámites necesarios para poder atender a toda esta población. Esta información se la estaremos ampliando en las emisiones posteriores de 11 Noticias. De momento vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Gisela Calix. Y del tema de la salud nos vamos a los temas policiales. Nuestra compañera Kimberly Espinosa nos está detallando de un operativo que esta mañana efectuó y realiza aún todavía las autoridades, la policía y otros cuerpos de investigación de nuestro país, y el resultado han sido varias personas capturadas. Efectivamente, la operación Omega 6 ya deja los primeros resultados aquí en la capital de la República. Gusto poder saludarles y poder informarle a la población hondureña que en el marco de la operación Omega 6, que está siendo liderada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO, la Unidad de Microtráfico y la Unidad de Delitos contra la Vida,
En este caso, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya ha logrado concretar las primeras operaciones aquí en la capital, una de ellas en el sector conocido como Comunidad Social en la Colonia Alemán, donde se le ha dado captura a un miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, quien según las investigaciones en poder de los agentes forma parte de las estructuras encargadas de sicariato, extorsión y venta de drogas. Él ha sido identificado como Wilmer José Rivera Álvarez, de 18 años, a quien conocen criminalmente con el alias de Omegaco Final. A él se le ha decomisado un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con su cargador y municiones, arma que está siendo objeto de minuciosas investigaciones, ya que se presume podría estar relacionada con los últimos hechos violentos que se han venido registrando en la ciudad. A él se le ha decomisado también dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, además de varios envoltorios que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana. Oportuno mencionar que a esta hora del día también se está desarrollando un allanamiento en el barrio Buenos Aires, donde está participando también elementos del 7º Batallón de la Policía Militar del Orden Público. En este lugar se busca darle captura a miembros activos de la banda criminal conocida como el Combo que no se deja, a quienes se les responsabiliza de ser pues los autores materiales e intelectuales de los hechos violentos que se han venido registrando en esta zona de la ciudad. Finalizo mencionándoles, en este momento también se están desarrollando fuertes acciones desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, tanto en la ciudad de La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y aquí en la capital de la República, en aras de continuar dando una respuesta inmediata ante la comisión de los diferentes ilícitos que son generados por organizaciones criminales, pero se le está dando mayor énfasis al tema de los homicidios, extorsión y venta de drogas. Muchísimas gracias a Mario Fu. Estos son los detalles que se dan desde aquí, desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, donde la operación Omega 6 ya deja los primeros resultados. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Kimberly Espinosa. De esta forma llegamos al final de su foro La Entrevista. Gracias por haber estado con nosotros. Con permiso y que pase un bonito día.